Vamos a hablar en esta ocasión de uno de los grandes fundadores de la filosofía de la historia. Este autor, Juan Bautista Vico, Jean Bautista Vico, lo conocí por mi inolvidable maestro Eduardo Blanquel Gutiérrez. Nos dio una clase un viernes y nos planteó las 4 objeciones de Descartes como tarea para que las resolviéramos, las explicáramos y que si no lo hacíamos, abandonáramos la idea de seguir estudiando historia. Resolví una de las cuestiones, pero insistí y sigo insistiendo en seguir estudiando historia y filosofía y literatura y sociología. Nada divino, digo yo, nada divino y nada humano nos debe ser ajeno. Antes de empezar con Vico, empezamos con las objeciones de Descartes, Renato Descartes, que hizo en su obra, por otros lados, asombrosa, El discurso del método, donde fundamenta lo que es en epistemología el racionalismo. La mente está llena y con ella, con lo que tenemos, conocemos la realidad. Pero ahorita no voy a tocar ese punto que es interesantísimo de Descartes, ni su Tratado del Mundo, ni otras obras, sino las objeciones, el ataque devastador que lanzó Descartes contra la historia. Fíjense, dijo, primera acusación, la historia no sirve para nada, porque si hacemos caso a Cicerón, que dice que la historia es la maestra de la humanidad, vemos en la historia de esta humanidad que se equivoca constantemente, que comete una y otra vez los mismos errores. Luego entonces, Cicerón concluye, la historia es la maestra de la vida, pero no enseña a los hombres a no equivocarse de nuevo. Entonces concluye Descartes, la historia no sirve para nada. Primera objeción. Segunda objeción, el pirronismo histórico. Este pirronismo no es el de Pirro, el rey del Epiro, de las victorias pírricas de Heraclea, Ausculum y Benevento. No. Es el filósofo escéptico Pirrón y su obra Hipotiposis pirrónicas. Dice Descartes, las fuentes nos engañan, los autores nos mienten, todos tienen un objetivo personal que no es decirnos la verdad. Las fuentes individuales o colectivas, oficiales o oficiosas, siempre nos engañan. Entonces, la historia se maneja por fuentes. ¿Qué sentido tiene acudir a fuentes que son totalmente falsas? Segunda objeción. Tercera objeción, también muy importante. Dice Descartes, para conocer el hecho histórico hay que estar cerca de él. Cuando nos alejamos en el tiempo y vamos a la antigüedad, no tenemos ninguna forma de comprender las motivaciones reales de los antiguos. No podemos conocerlos porque no tienen los valores de nosotros. Tienen otros valores muy distintos, pero además existe un peligro. Existen algunos cronistas que en su viaje al pasado se quedan allá atrapados. Es el caso del cronista atrapado en su máquina del tiempo. Dice Descartes, buscan libros viejos y los estudian y cuando los transcriben los hacen más viejos. Y la cuarta razón, el hombre solamente conoce lo que hace,
La astronomía es ciencia divina. Los astros, las estrellas, los planetas, lo hizo Dios. La botánica, la zoología, la mineralogía, todas ellas son ciencias, pero no humanas. El hombre solamente puede conocer lo que hace. Y la única ciencias específicamente humanas, creaciones del hombre son dos: las matemáticas y la geometría. Son de las únicas que puede dar cuenta. La historia, pues, con esas cuatro razones queda liquidada. La historia no sirve para nada, repite Descartes en forma triunfal. El prestigio inmenso de este hombre, de este filósofo, a lo mejor es una de las causas de que sepamos que la época que siguió inmediatamente después de él, 100 años, se llame los siglos sin historia. Pero Vico, en Ciencia Nueva, su obra cumbre, su obra más importante, la obra que me hizo a mí que le pusiera ese nombre a mi escuela, a mi canal y a mi próxima universidad, Ciencia Nueva, ahí va a responder una por una a las objeciones del gran ginebrino. Primera objeción: la historia no sirve para nada porque se repite. No, dice Vico, no es cierto. La historia no se repite. La historia solo parece repetirse. La historia es como las mujeres. Hacen siempre lo mismo, pero de diferente manera. Por eso nos encantan la historia y desde luego las mujeres. Aunque no entendamos ni a la historia y mucho menos a las mujeres. Dice Vico, sugiere, y hace bien, a las mujeres no hay que intentar entenderlas, hay que intentar vivirlas y darle a Dios las gracias porque las tenemos. La historia no se repite, dice Vico, porque no avanza como creen. Avanza en espiral y a veces en helicoide. Parece repetirse, pero en planos distintos. Tuvimos una epopeya con la Ilíada y la Odisea. Tenemos una epopeya con el poema y el romancero del Cid. Tenemos una epopeya con Araucana, por ejemplo. Pero todo se da en planos distintos, ángulos distintos, épocas distintas y con héroes diferentes. Primera objeción. Segunda objeción. Claro que las fuentes tienden a engañarnos, pero por eso hay que confrontarlas, hay que compararlas. Y en esto Vico tiene una gran razón, porque él es uno de los grandes fundadores de lo que llamamos en las ciencias sociales la crítica de fuentes. Él lo hizo en la Ilíada y en la Odisea, pero especialmente en la Ilíada. Estas obras, como ustedes saben, se hicieron en tiempos de Pisístrato en Atenas. Y en esa época, Atenas y Salamina estaban casi en guerra, una con la otra. Entonces, Vico se pregunta, ¿por qué Áyax Telamonio, el segundo hombre, el segundo héroe más potente, más fuerte, más poderoso de la escuadra aquea, después de Aquiles, por qué aparece con tan pocos barcos y con tan pocos hombres? Hubo motivos políticos. Atenas quiso minimizar la participación de Salamina. ¿Por qué? Porque la epopeya contra Troya, que no fue estrictamente aquea, ojo, luego hablamos de eso, pero la usaron. Se volvió la epopeya nacional de cohesión de las diversas polis. Y pareció en ese momento necesario reducir
la importancia de la participación de Salamina. Ahí está una prueba de la crítica de fuentes. Podemos y debemos hacerla siempre. Tercero, que son. Dice Descartes que hay que estar cerca del hecho histórico para entenderlo. ¡No! Ahorita Vico, no, al revés. Hay que estar lejos para no estar afectados por él. Para que no nos envuelva, para que no nos contamine, para que no nos comprometa a favor o en contra. La distancia da un juicio más frío. La distancia da un juicio más exacto. Y además, la distancia permite distinguir. La cercanía nos da multiplicidad de actos, muchos de los cuales no podemos evaluar en ese momento y no sabemos si serán o no serán históricos. Esa es la tercera forma en corresponde. Además, los antiguos, hay que ir a la antigüedad, pero no para regañarlos, no para premiarlos, para entenderlos. Tenemos que aplicarles criterios y valores de la antigüedad a la antigüedad y de la modernidad a la modernidad. No podemos trasplantarlos porque somos injustos. La cuarta razón. El hombre únicamente conoce lo que hace, su creación humana. Y aquí Vico se vuelve deliciosamente, íntimamente, cariñosamente, casi como si hablara con Descartes. De acuerdo, queridísimo Descartes, las matemáticas y la geometría son ciencias humanas porque son creaciones del hombre. Pero, Ginebrino, el hombre, antes que hacer matemáticas, antes que hacer geometría, el hombre es historia. El hombre suda historia. Las matemáticas tienen su historia. La geometría tiene su historia. Y hasta tú, querido, admiradísimo, pero equivocadísimo Descartes, tienes tu historia. Eres historia. Creo que esta es una respuesta soberbia, fenomenal, del autor de esta obra, Ciencia Nueva, principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza común de las naciones, por la cual se encuentran los principios de otro sistema de derecho natural y de gentes. El nombre completo. Tiene 3 ediciones. La primera nos habla del Corsi Recorsi de 1725. La segunda habla de la historia como espiral. Nos habla una edición de 1730. Y la última, póstuma, ya estaba muerto. No la publicó él. Pero es él, del Papa al Pepe. Habla de una helicoide. Algo que explicaría muchas cosas. Entre ellas, en nuestras independencias latinoamericanas, la situación de nuestro hermano país de Haití, que fue el primero que despuntó en la lucha independentista, que ayudó a sus hermanos, ayudó directamente a Bolívar 3 veces y a Mina cuando menos una vez. ¿Qué pasó? Porque es uno de los países más atrasados y pobres de la tierra. Tenemos que entenderlo. Y también recordar que estos haitianos, diferentes líderes de ellos, se mostraron generosos con las incipientes luchas independentistas de América en su tiempo. Quiero agradecerles a todos. Quiero decirles que están viendo, gracias, están viendo y se están suscribiendo. Quiero que lo hagan más rápido, por favor. Quiero también darle las gracias a mi director de la Facultad de Derecho, el doctor Marco Antonio Cortina San Andrés, y a mi rector del ICES, el doctor Carlos Dorantes de Rosario. Dios bendiga a todos y cuídense.